Bienvenidos a la tercera clase sobre el Renacimiento, ¿vale? Hoy vamos a seguir hablando del Renacimiento y vamos a tratar el tema del amor neoplatónico. Bueno, no el amor neoplatónico, vamos a tratar todos los temas relacionados con el Renacimiento, ¿vale? Empezamos. El tema fundamental de toda la literatura universal, siempre el tema más importante es el amor. Pero, ¿qué visión del amor se da en el Renacimiento? Pues, como hemos visto en el anterior vídeo, los anteriores vídeos, en el Renacimiento se vuelve a la antigüedad clásica y se va a revisar el tema del amor. Entonces, frente al amor cortés, que era el amor propio de la Edad Media, donde había, se aplicaba al amor la escala social, siendo la dama el señor y el amante era el siervo, ¿no? Era una relación de jerarquía de siervo a señor. Bueno, eso en el Renacimiento va a ser diferente porque se aplica la teoría del amor neoplatónico. Todos vosotros seguramente habréis escuchado hablar de tengo un amor platónico, un amor platónico. ¿Qué quiere decir eso de un amor platónico? Hoy día, cuando se dice un amor platónico, nos referimos a un amor que vemos imposible, ¿no? A un amor, por ejemplo, que está en nuestra mente, pero que no se llega a efecto. No es exactamente ese el contenido de la expresión neoplatónica del Renacimiento, aunque tiene que ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque se llama neoplatónico porque, claro, parte del filósofo Platón, de un filósofo griego. Y se revisa esa teoría de Platón y se aplica al amor. Entonces, ¿cuál era la teoría de Platón? La teoría de Platón es que el amor lo que procura es la belleza. La belleza como algo absoluto. Entonces se identifica belleza con virtud. Es decir, no, la belleza no es solo física, sino también una belleza interior. Entonces, el amor neoplatónico consiste en que el amante, mediante el amor, puede mejorar como persona y puede llegar a la belleza absoluta o al amor absoluto. Porque para Platón las ideas absolutas existen. Existe el amor con mayúscula, existe la belleza con mayúscula, y nosotros aquí en este mundo tenemos migajitas de esas cosas, ¿no? Pero podemos llegar a través del amor a conocer esa belleza absoluta, ¿vale? Entonces esa es la teoría del amor neoplatónico. ¿Cómo vamos a ver esto en la poesía? Pues lo vamos a ver, en primer lugar, hablando, claro, como los poetas eran todos hombres, ¿no? Digamos, en una sociedad patriarcal, donde las mujeres tenían pocos derechos. Entonces, siempre los hombres van a ser los primeros que van a estudiar, que van a escribir, y claro, siempre es una relación hombre hacia la mujer, ¿no? Bueno, pues entonces cuando hablan de belleza, es la belleza femenina. Entonces hay un ideal de belleza femenina. Entonces es muy importante porque en el Renacimiento siempre va a haber una idealización. Idealización de todo, ¿no? Una idealización de todo. Si es el amor, pues idealización de la belleza femenina. Si es la naturaleza, pues idealización de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, hay una idealización de la belleza femenina. ¿Y cuál es el ideal de belleza femenino del Renacimiento? Pues el ideal de belleza va a ser el que había en aquella época. La idea de la belleza va cambiando según las épocas. ¿De acuerdo? Entonces, en aquella época, ¿qué ideal era? Pues la mujer tenía que ser blanca, muy blanca, la piel muy blanca. De hecho, no podían tomar el sol, ¿vale? Se cubrían con sombrillas, si habéis visto películas de época, ¿no? Se cubrían con sombrillas para que no les dé el sol, porque se asociaba a las mujeres morenas, eran aquellas que trabajaban en el campo, por lo tanto eran las pobres, las humildes, las siervas, las esclavas o las campesinas que tenían que trabajar en el campo, ¿no? Entonces la mujer noble tenía que ser muy blanca. Luego también eso tiene que ver con que, claro, esto parte de Italia, hemos dicho que parte de Italia. Entonces en Italia y en España, los países del sur, ¿qué llama más la atención? ¿Llama más la mujer morena o llama más la atención la mujer blanca o rubia? Pues evidentemente lo que menos hay es mujer morena, o sea, rubia y blanca, ¿no? Entonces eso es lo que llama más la atención también de los italianos y de los españoles. Y por eso
va a ser ese ideal, la mujer blanca, rubia, con el pelo largo, ondulante, al viento. Esto es una diferencia con la Edad Media, porque claro, en la Edad Media la mujer no podía tener el pelo suelto, largo, porque el pelo era como un rasgo de libertad. Y claro, las mujeres, pensar en las mujeres medievales, tenían que ir cubiertas, igual que hoy día los musulmanes, ¿no? Cubierto el pelo, y si iban a misa tenían que cubrirse. Un ejemplo serían las monjas, ¿no? ¿Cómo están las monjas? Con el pelo cubierto. Porque el pelo suelto en aquella época era como sinónimo de prostituta, la que llevaba el pelo suelto. Eso va a cambiar con el Renacimiento, porque el Renacimiento va a recuperar lo que tenían los antiguos romanos y los griegos, ¿no? Que ellos no tenían problema para mostrar el pelo de la mujer. Bien, pues en esa idealización femenina podéis pensar, por ejemplo, en la Venus de Botticelli, ¿no? Una mujer blanca, con curvas, bien formada, o sea, con respecto a la mujer de hoy, era mucho más gordita que la de hoy. El ideal de belleza femenina de hoy son mujeres muy delgadas. En cambio, en aquella época no. Si veis cuadros antiguos, las mujeres eran bastante gorditas. ¿Por qué? Porque las que eran delgadas es que estaban enfermas o eran pobres. Entonces eso también tiene que ver, ¿no? Aunque en la poesía nunca se va a describir el cuerpo entero de la mujer, siempre se va a describir lo que se llama el busto. Es decir, como mucho se llega hasta el pecho, del pecho para arriba, a la cabeza, ¿no? Y se describe a la mujer rubia, con los ojos azules, blanca, y una serie de rasgos que se va definiendo, ¿no? Se ve muy bien en el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, en el soneto famoso ese de en tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto y vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. En ese soneto se ve muy bien cómo se va comparando la belleza femenina con flores, ¿vale? Se va comparando con flores y con elementos de la naturaleza para describir los rasgos de la mujer, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso tenemos ese era el ideal de belleza y el ideal del amor. Como he dicho antes, a través de la amada, el amante podría ascender como persona y mejorar como persona. Y el amor entraba a través de los ojos. A través de los ojos es por donde se creía que literalmente entraba el amor a través de unos fluidos. ¿De acuerdo? Bien, en relación con todos estos temas van a aparecer tópicos literarios de la antigüedad que se van a recuperar. ¿Sabéis lo que son los tópicos, no? Los tópicos son, digamos, temas que aparecían ya en los poetas antiguos y que se van a ir repitiendo a lo largo de la historia de la literatura. En concreto, ¿cuáles son los tópicos más frecuentes en el Renacimiento? Que vamos a ver. Pues relacionado con la belleza femenina, vamos a ver el tópico del carpe diem. Carpe diem. ¿Vale? Los tópicos literarios tenéis que tener en cuenta que se escriben en latín, se enuncian en latín porque lo utilizaban los romanos. Entonces, ¿qué significa carpe diem? Esto es un imperativo que es coge. En latín sería carpe es coge, aprovecha. Y diem es el día, o sea, el tiempo. Entonces, literalmente esto quiere decir aprovecha el tiempo, vive el tiempo. ¿Vale? Vive el tiempo. Aprovecha el día. Aprovecha el día. ¿Vale? ¿Y qué significa eso? Que viva el presente. Que en el Renacimiento se va a decir, hay que vivir el presente, esto es lo que tenemos. ¿Habrá un más allá o no habrá un más allá? Hay un pasado, pero el pasado ya ha pasado. Entonces no nos vamos a preocupar, vamos a vivir el presente. Esa filosofía del Renacimiento sí está hoy día y se vive hoy día mucho, ¿no? En la sociedad actual. Pues eso ya empieza con el Renacimiento. Mientras que la Edad Media, si os acordáis, era todo lo contrario. En la Edad Media el presente era un valle de lágrimas. Era un valle de lágrimas, era una prueba para llegar al más allá, para llegar al otro mundo, donde realmente era lo importante. Ahora no, ahora dice, no es que dejen de ser religiosos, porque se sigue siendo religioso, cristiano aquí en España, ¿no? Pero sí dicen, bueno, vale, después moriremos y habrá lo que habrá, pero vamos a vivir lo que tenemos ahora, que es el presente. Y ahí aparece el carpe diem, relacionado con el amor y con la belleza femenina. Es decir, aprovecha ahora que eres joven, aprovecha ahora
que tienes vida para amar. ¿De acuerdo? Esa es la idea del Carpe Diem. Bien, ¿qué otro tema va a aparecer en el Renacimiento? Pues tenemos también el tema de la naturaleza. Naturaleza. Claro, una naturaleza, como hemos dicho antes, idealizada. Idealizada. Tenemos amor neoplatónico y naturaleza idealizada. Esto de la naturaleza es importante porque en la Edad Media no había, en las poesías o en las obras literarias no se hablaba de la naturaleza, no se hablaba para nada. Y si se hablaba era con motivos simbólicos. Por ejemplo, Gonzalo de Berceo en Los Milagros de Nuestra Señora dice: yo iba por un prado y había unos árboles y tal y cual, y empieza a describir un prado, pero después dice, bueno, todo esto es una alegoría. Una alegoría quiere decir que yo, el peregrino que va por el prado, es una persona, es el ser humano. Los árboles son los milagros de la Virgen y el río es la fe. Es decir, que todo lo que había dicho eran símbolos de cosas que él quería explicar, ¿de acuerdo? Entonces todo es simbólico. Eso no va a ocurrir en el Renacimiento. En el Renacimiento ya la naturaleza es de verdad naturaleza. O sea, aparece como un objeto de verdad, ¿no? Como algo externo. Ahora bien, no es la naturaleza, digamos, actual de los ecologistas, ¿de acuerdo? Sino que es la naturaleza idealizada. ¿Qué quiere decir eso? Que al igual que el amor, también se idealiza la naturaleza. Y entonces la naturaleza, los poetas van a aparecer en un prado o en un bosque, pero en ese bosque no va a haber caca de vaca, por ejemplo, ¿no? O no va a haber moscas, ¿vale? O no va a haber, no va a hacer un sol de justicia. Es decir, sino va a ser un bosque o un prado con un césped, con agua cristalina, con un arroyo de agua cristalina, los árboles que dan sombra, las flores maravillosas en primavera y con una temperatura ideal, todo ideal, muy ideal todo, ¿vale? Eso va a ser la naturaleza idealizada. Y claro, siempre esta naturaleza va a servir para acompañar el sentimiento del poeta. Es decir, que si por ejemplo el poeta está alegre, pues la naturaleza puede acompañar estando alegre también, ¿no? O puede ser al revés, que el poeta esté muy triste y la alegría de la naturaleza le hace llevar mejor su pena, ¿no? Llevar mejor esa pena que él lleva. Le acompaña un poco, ¿no? Es como un marco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tópico aparece relacionado con la naturaleza? Pues aparece el tópico que se llama locus amoenus. Locus amoenus. ¿Qué significa locus amoenus? Pues locus significa lugar, y ameno, amoenus, que da al español ameno, sería agradable. Agradable. Locus amoenus, lugar agradable. ¿Bueno? Entonces, ¿qué quiere decir un lugar agradable? Pues eso, un lugar maravilloso, fantástico, bonito, como digo, primaveral, lo que hay ahora que no podemos ver, ¿no? Bien, pues eso sería la naturaleza idealizada. Y nos va a describir este lugar. Tened en cuenta que siempre hay una serie de adjetivos que describen este lugar que se llaman epítetos. Epítetos. Son las figuras que aparecen aquí, los epítetos. Por ejemplo, la verde hierba, el agua cristalina, la sombra refrescante. Esos serían epítetos. ¿De acuerdo? Bien, otro tópico que aparece también relacionado con la naturaleza es el Beatus Ille. Beatus Ille. ¿Qué significa Beatus Ille? Este aparece sobre todo con Fray Luis de León. Y es el tópico de menosprecio de la ciudad y alabanza de aldea. O sea, alabanza de aldea y menosprecio de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que literalmente significa feliz aquel. ¿Vale? Porque el poema en latín empezaba así. Feliz aquel. ¿Y qué quiere decir feliz aquel? Pues feliz aquel que se encuentra en el campo, relajado, pensando, meditando.
Entonces era para aquellas personas que estaban muy estresadas en la ciudad, con muchas tareas, con contaminación, con polución, con mucho estrés por el trabajo, por todas las obligaciones, pues necesitaban un tiempo de paz en el campo, retirarse al campo y disfrutar de la naturaleza. ¿De acuerdo? Y eso es el Beatus Illde. Que fijaros qué curioso que ya en aquella época, que nos parece muy lejana, hace más de 500 años, ya había esa idea del estrés, del agobio de la ciudad, imaginaros hoy, ¿no? Entonces se iba a aquel retiro para hoy, a nosotros esto que nos está pasando ahora, sería también como un retiro, ¿no? Donde podríamos pensar y reflexionar, aunque bueno, nos faltan los arbolitos, nos falta el aire libre, ¿de acuerdo? Bien, ese es el Beatus Illde. ¿Qué otros temas, aparte del amor neoplatónico y la naturaleza idealizada, también relacionado con esto va a haber otros temas, que son, por ejemplo, la mitología? Voy a borrarlo de arriba y la pongo. Entonces, otro tema muy importante es el recurso a la mitología. A la mitología greco-romana. Es decir, la mitología de los griegos y de los romanos. ¿Sabéis qué es la mitología, no? La mitología, en realidad, para los griegos y para los romanos, la mitología era su religión. Era su religión, es decir, en la ciudad romana, es una pena que no hayamos podido ir a Itálica, donde íbamos a ver la ciudad, pero vamos, a ver si podemos el año que viene íbamos. En las ciudades romanas, pues había templos, y esos templos eran de Venus, de Apolo. Es decir, eran templos dedicados a dioses que para nosotros hoy es de la mitología, pero eran sus dioses, ¿de acuerdo? Bien, pues en torno a esos dioses, ellos tenían una serie de leyendas, de historias que nos contaban la vida de esos dioses, y eso es lo que se conoce por mitología. Bueno, pues esa mitología griega y romana, porque en realidad griega y romana más o menos es parecida, porque en realidad lo que hace la mitología originalmente griega, y los romanos lo que hacen es que adaptan esa mitología a su cultura, cambiándole los nombres, ¿vale? Por ejemplo, el dios de la guerra, por ejemplo, el dios del comercio, ¿no? Que es Hermes en la cultura griega, se convierte en Mercurio en la latina. Realmente cambian los nombres, pero el dios de la guerra, pues es Marte en la cultura romana. En cambio, por ejemplo, imaginaros el dios el mar, ¿no? El mar en romano es Neptuno, y el griego, a ver, no recuerdo ahora, Poseidón. El griego era Poseidón, Neptuno. Es decir, que equivalen unos a otros, ¿de acuerdo? Porque los romanos eran unos magníficos absorbentes, ¿no? Absorbían todas las culturas y las adaptaban a su... Eran muy prácticos, los romanos eran muy prácticos, mientras que los griegos eran más filósofos, creadores, ¿no? Y los romanos pues dicen, bueno, los griegos lo han hecho muy bien, nosotros los cogemos y lo adaptamos a lo nuestro. Pero no solo cogían los griegos, también cogían los de Egipto, también cogían de Europa, es decir, de donde ellos, de todas las culturas, absorbían lo mejor y se lo quedaban para ellos. Eran muy listos. Bien, pues pasamos a la mitología greco-romana. ¿Cómo van a utilizar esto los poetas? Pues los poetas renacentistas van a utilizar esa mitología en sus poemas y van a describirnos esa mitología. ¿Para qué? Tenían dos finalidades. Por una parte, la finalidad, digamos, cultural, culta. Es decir, que era un signo, si tú sabías la mitología griega, era un signo de que eras culto, de que tenías saber, ¿no? Entonces, hay un aspecto cultural de lírica culta, y luego hay otro aspecto que sería el aspecto de, digamos, lo que dijimos, la imitatio, ¿no? De imitar a los antiguos. ¿Y qué hacían los antiguos con la mitología? Pues los antiguos lo que hacían es que expresaban sus sentimientos a través de la mitología. Es decir, el poeta renacentista no quiere ser muy directo, no quiere ir al grano, y entonces digamos que se disfraza de otra persona y actúa
Entonces, por ejemplo, utiliza la mitología como un medio para expresar sus sentimientos, ¿vale? Sería intermediario para expresión de sentimientos, ¿vale? Entonces, si por ejemplo Garcilaso de la Vega está enamorado de una mujer que quiere conseguir pero no puede, pues para eso coge un mito griego, por ejemplo Apolo y Dafne, y entonces representa el mito de Apolo y Dafne, donde Apolo en realidad es como si fuera Garcilaso y Dafne es como si fuera su amada, y entonces eso le recuerda a su relación amorosa y nos describe ese mito. Es una forma de contarnos su vida de manera indirecta, ¿vale? Eso es lo que hacían con la mitología. Por un lado, un ejercicio culto, y por otro lado, un ejercicio de expresarse de una manera indirecta, ¿vale? De expresar sus sentimientos de manera indirecta, igual que pasaba con la naturaleza, o cuando, por ejemplo, en otros casos, Garcilaso de la Vega, por ejemplo, ahí en las églogas se disfraza de pastor para expresar sus sentimientos, de dos pastores en concreto, es decir, como si hubieran dos personalidades de él, que serían esos dos pastores que cuentan momentos de su historia amorosa. Pues lo mismo que se puede disfrazar de pastor, también se puede disfrazar de un mito griego. ¿De acuerdo? Y creo que con esto, bueno, tenemos todo. Si os habéis dado cuenta, la mayoría de los temas son temas que se dirían paganos, es decir, no tienen en cuenta a la religión cristiana. Es otra diferencia con la Edad Media. La Edad Media todo era religioso, todo está en cualquier poema, incluso en el Cantar de Miofi, que es un cantar épico, ¿no? También aparece Dios, también aparece el Creador, también hay referencia a Dios. Bueno, siempre había referencia a Dios en la literatura medieval. Sin embargo, aquí, cuando se habla de mitología, de naturaleza, de amor, no aparece el cristianismo por ningún lado. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya literatura religiosa, sino que en el Renacimiento hay una separación entre lo no religioso, que es todo esto que hemos dicho, y luego hay una literatura religiosa. O sea que, aparte de esto, hay una literatura religiosa, que es específicamente religiosa. Pero precisamente esto es un detalle importante porque se separa una cosa de otra. Y en la literatura religiosa, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer lo mismo que se hace en la no religiosa, es decir, las mismas técnicas, los mismos versos, las mismas estrofas, solo que aplicándole metáforas religiosas. Aplicarlo o sea, el amor va a ser un amor ideal, pero ahora en vez de a la amada va a ser a Dios. Y hay una serie de metáforas religiosas, que es lo que van a hacer Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. ¿Vale? Entonces, para cerrar, luego en el próximo tema lo que vamos a hablar es de los autores, ¿no? Y los autores más importantes del Renacimiento, vais a ver que son Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, y San Juan de la Cruz. Estos son los tres poetas que tenemos que conocer y que tenemos que citar algunas de sus obras. El primero, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Bueno, pues espero que esta clase os haya gustado y hayáis entendido un poquito mejor los temas del Renacimiento. Nos vemos.